buenos días. Soy Carlota Martel Martín, R4 de Antropología, y voy a hablar de la desensibilización a medicamentos. Bueno, voy a seguir un poco esta guía. Voy a explicar qué es una alergia, la clasificación y las pruebas, qué es una desensibilización, los fundamentos, la estratificación del riesgo, a quién podemos y a quién no desensibilizar, la premedicación que utilizamos, los protocolos, el material y el personal necesario, las reacciones durante la desensibilización y las conclusiones. Entonces, ¿qué es una alergia? Bueno, una alergia, como todos sabemos, es una reacción del sistema inmunológico frente a sustancias que normalmente son inocuas, a las que llamamos alérgenos. Según el tiempo de inicio, se separan en inmediatas cuando ocurren en las primeras 6 horas y en las no inmediatas cuando ocurren a partir de las 6 horas de la administración del medicamento. La clasificación típica es la de Heli-Kunz, que separa las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos. Sin embargo, posteriormente a esta clasificación se detalló un poquito más o se separó en las inmediatas, 4 tipos de reacciones, las tipo 1 IgE mediadas, las tipo 1 IgG mediadas, la tormenta de citosina y la mixta, que combinaba la IgE mediada con la citosina. Y luego las tardías, que pueden ser desde exantemas leves hasta tipo 4 de cutáneas severas, tipo 2 y tipo 3. Vale, entonces, ¿qué es lo importantísimo si sospechamos una reacción alérgica a medicamentos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, tanto en urgencias, en el hospital de día, en planta, es la extracción de la triptasa en el momento agudo y a las 2 horas del inicio de la reacción, porque eso nos ayudará a saber si es una reacción IgE mediada. También es muy importante la extracción de la interleucina 6 en el momento agudo, porque eso nos va a ayudar a saber si es una tormenta de citosina. Vale, una vez que sospechamos la reacción, el paciente se deriva al servicio de alergología, donde realizaremos una historia clínica detallada y una serie de pruebas, tanto in vivo, que son las pruebas cutáneas, el PRIC en la intradermoreacción, o epicutáneas. Y luego in vitro, pues la triptasa, el valor de la interleucina 6, a ver si ha habido elevación, el hemograma, que es donde vamos a ver una elevación de eosinófilos, una IgE total e IgE específica, y luego el test de activación de basófilos, que está en estudio dependiendo del medicamento que se va a estudiar. Si todas las pruebas nos dan negativo, pero sospechamos una reacción alérgica, hay que hacer un test de provocación para descartar o confirmar la alergia. Entonces, ahora que tenemos el diagnóstico de alergia a medicamentos, ¿se puede volver a administrar el tratamiento? Bueno, pues en algunos casos sí, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la desensibilización. ¿Pero qué es la desensibilización? Bueno, pues es la inducción del estado de tolerancia temporal a un fármaco responsable de una reacción de hipersensibilidad. ¿Cómo lo realizamos? Mediante la administración de dosis progresivamente crecientes, empezando por cantidades mínimas hasta alcanzar la dosis terapéutica, o sea, la dosis completa del tratamiento. Es muy importante saber que es un proceso temporal, rápidamente reversible y que se pierde una vez que se suspende el medicamento durante el periodo superior de 2 veces la vida media del fármaco. Entonces, si queremos volver a introducir, o volver a dar ese medicamento y ha superado ese periodo de tiempo, hay que volver a hacer todo el procedimiento. ¿Qué fundamentos tiene la desensibilización? Bueno, pues se ha visto que los incrementos lentos del medicamento, en vez de activar los receptores de los mastocitos, los inhiben. De este modo, tanto en estudios in vitro como in vivo, se ha visto que mediante la desensibilización se inhiben los procesos de activación de los mastocitos, produciendo una inhibición en la entrada de calcio extracelular, de la degranulación y liberación de mediadores preformados, de mediadores lipídicos de nueva generación y de la producción de citosina y quimiosina. Vale, entonces nosotros en las primeras desensibilizaciones se hacía sobre todo a tratamientos con antibióticos, con corticoides o pacientes que necesitaban antiagregación pero no eran alérgicos a la aspirina. Pero últimamente estamos viendo un aumento llamativo
de desensibilización a antineoplásicos. Por tanto, voy a enfocar un poco la presentación a poner ejemplos de los quimioterápicos. Como pueden ver en esta gráfica, ha habido un aumento de las desensibilizaciones en este hospital desde el 2014 tanto a platinos como a taxanos, habiendo ahí un parón en el 2020 debido a la pandemia, pero como pueden ver en el 2021-2022 ha habido un aumento llamativo. Vale, entonces es muy importante, si queremos hacer una desensibilización, estratificar el riesgo. Tenemos que valorar cuidadosamente la historia clínica, la gravedad del cuadro, si es solo cutáneo, si ya afecta a más de 2 órganos, si ha afectado las constantes vitales, la comorbilidad del paciente, saber bien qué tratamientos está tomando ese paciente, clasificar el tipo de reacción, realizar unas pruebas cutáneas y luego ver el fármaco responsable, porque cada tratamiento es independiente. Vale, para ello, para valorar sobre todo la reacción, tenemos unos criterios llamados criterios Brown, que nos van a clasificar la reacción en 3 tipos, dependiendo de su severidad. Vale, es muy importante saber que la desensibilización es un procedimiento de alto riesgo. Se realiza en pacientes sobre todo con factores de riesgo y estados de vulnerabilidad. Y se realiza sobre todo cuando no hay otra alternativa, cuando ese fármaco es esencial e irreemplazable o cuando se ve que ese tratamiento va a ser mucho más beneficioso que otro. Entonces, siempre, ante cualquier paciente, hay que ver el balance beneficio-riesgo. Poniendo un ejemplo, hay ciertas cosas que nos van a ayudar a clasificar cómo va a ser esa desensibilización, si va a ser de alto riesgo o no. Por ejemplo, con los quimioterápicos, si tenemos un prick test positivo, ya sabemos que va a ser de alto riesgo, o una IgE total mayor de 10, o si el paciente está tomando, si tiene unas comorbilidades, si está tomando unos tratamientos específicos, o si tiene la mutación BRCA1-2. Entonces, ¿podemos desensibilizar a todo el mundo? No. ¿A quién podemos? Bueno, a los mecanismos que sean responsables de una reacción IgE mediada, una liberación de mediadores de mastocitos y basófilos por mecanismo no inmunológico, cuando hay una liberación de citocina, o cuando es una reacción tipo 4 leve, ¿vale? Cutánea. ¿A quién no podemos? Bueno, pues hay contraindicaciones absolutas, por ejemplo, cuando hay un DRESS, cuando hay un Steven Johnson, cuando hay trastornos autoinmunes producidos por ese fármaco, o cuando hay reacciones de afectación de un órgano, como las tipo 2 o tipo 3. Entonces, para ello necesitamos una premedicación. La premedicación es un tratamiento, un fármaco que nos va a facilitar la tolerancia del otro fármaco administrado. Ya pueden ser antihistamínicos, corticoides, aspirina, anti-IgE. Es muy importante saber que esta premedicación tiene que tener un ajuste, o sea, tiene que ser un ajuste personalizado, dependiendo de la clínica que presente el paciente y de lo que vaya a precisar. Entonces, los protocolos se van a usar dependiendo de la vía de administración del tratamiento, la concentración y dosis permitida, la velocidad máxima a la que el fármaco puede ser administrado, nunca podemos sobrepasar esa velocidad, el tiempo de estabilidad de la dilución y el material disponible dependiendo de cada hospital, porque igual no tenemos un tipo de bombas en un hospital o en otro. Vale. Poniendo en ejemplo, pues, por ejemplo, la administración de quimioterápicos que se ponen en bolsa, hay que siempre comprobar cuidadosamente las bolsas, ver la dosis, la concentración, el volumen y el tipo de suero en el que se diluye, supervisar siempre cómo se está administrando e incidir en la enfermería, sobre todo en que si hay una mínima reacción, tienen que acudir, porque tenemos que tratar a ese paciente. Entonces, poniendo un ejemplo aquí de un protocolo de 3 bolsas, como pueden ver, A, B, C corresponden a 3 bolsas diferentes. En la primera bolsa hay una dilución de 1:100 en el que se comienza a administrar una dosis de 0,009, prácticamente mínima, en 15 minutos.
Esa dosis se va a ir duplicando cada 15 minutos hasta conseguir la dosis máxima administrada. Estos procedimientos son largos, van a tardar como unas 6 horas, por lo tanto, pues tienen su particularidad. Vale, ¿y qué pasa si hay una reacción durante la desensibilización? Bueno, saber que el 74 y el 88% de las desensibilizaciones son bien toleradas, el 58-73% de las reacciones son leves. Entonces, suelen ocurrir sobre todo en las primeras desensibilizaciones y si ocurre cualquier reacción, lo primero que tenemos que hacer es parar la administración. Entonces, paramos la administración, tratamos la reacción que está presentando nuestro paciente y si hay una resolución completa de los síntomas, aunque sea una reacción leve o aunque sea una reacción moderada grave, se podría se podría continuar con la desensibilización. En cambio, hay ciertas situaciones, y empezamos a ver que está presentando muchas reacciones, no termina de mejorar, pues hay ocasiones en las que hay que suspender la desensibilización. Para ello es fundamental para una correcta desensibilización es fundamental que todo el personal esté especializado y haya un equipo multidisciplinar involucrado en decisiones, tanto en la farmacia, el personal de enfermería, los alergólogos y las otras especialidades que van a requerir ese tratamiento. Como conclusiones, saber que son técnicas beneficiosas, si se hacen de una manera correcta, pueden ser muy seguras y eficaces, incluso pueden garantizarnos un menor gasto, y es muy importante para el paciente porque disminuye la mortalidad en aquellos pacientes que reciben el tratamiento de primera línea. Y sobre todo, es muy importante para que todo salga bien, que haya un buen funcionamiento multidisciplinar. Gracias.